Bendiciones, hermanos. Jesús les bendice grandemente. Lo permitido es deuda. Vamos a empezar el libro de Mateo. Analizar nada más es algo sencillo para que ustedes puedan seguir en su casa con el Espíritu Santo. Ya les platiqué un poco el principio, ¿no? De Mateo, de cómo Dios nos habla en capítulos, lo que vivió Jesús hasta que comenzó a predicar. Y después lo que predicaba y después milagros, ¿no? Entonces vamos a ver el primer capítulo de Mateo el día de hoy y quiero que presten mucha atención a lo que se viene porque no sé si ustedes saben, pero en la palabra dice que la sabiduría de Dios es multiforme, o sea, de muchas maneras. Multi es de varias caminos, varias formas, y multiforme, forma, son, pues eso, formas, diferentes maneras de ver las escrituras según el Espíritu Santo. Muchos predicadores también dicen que hay diferentes niveles de comprensión, ¿no? No niveles ¿cómo decirlo? Niveles de, voy. Es que estoy buscando algo para empezar. Bueno, entonces, diferentes formas de verla, ¿no? No diferentes interpretaciones, porque la Biblia no es de interpretación personal, sino de interpretación del Espíritu Santo, ¿ok? Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Y vamos a empezar, fíjense, Mateo 1 nos habla de los antepasados de Jesús, de dónde viene su linaje. Y vemos que empieza diciendo, el siguiente yo estoy usando la versión de Dios habla hoy. Pueden usar cualquier otra versión, ¿no? No es que tengan que usar estas fuerzas. Dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Y comienza con Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac el de Jacob, Jacob es el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Sera, la madre de Tamar. Fares fue el padre de Esón, y así nos sigue hasta llegar. Otra vez dice, Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías, ¿no? Entonces, una forma de ver todo esto es, fíjense que aquí nos hablan porque aquí dice, todos los que aparecen en esta lista abarcan 14 generaciones, desde Abraham hasta David, que es una. Son los primeros 14, los dos primeros 7, ¿no? Del siguiente, 14 desde David hasta el destierro de Babilonia y 14 desde el destierro de Babilonia hacia el Mesías. Tenemos 3 veces el 14. 14 generaciones de Abraham hacia David y de David hacia Babilonia y de Babilonia hacia el Mesías, hacia José. Es lo que nos dice aquí. De Babilonia hasta el Mesías, hasta Jesús, hasta el Mesías. Entonces, una manera de verlo es esto: 3 generaciones de 14, o sea, 3 veces 14 generaciones tenemos. Y te dividen digamos, por capítulos, que es, algunas personas dicen, para comprensión de la Biblia, la ponen en dispensaciones. Entonces, la primera, que es de Abraham a David, en donde David es el primer rey con el corazón. Abraham, que es el padre de la fe, hasta el primer rey con el corazón de Dios. Es lo que dicen, lo que nos enseña la palabra. Entonces, y la siguiente 14 generaciones empiezan desde ese rey que pues sí, desde ese rey de David, que tenía el corazón como de acuerdo a Dios, hasta que Israel fue cautivo en Babilonia. Y la última generación es de que salen del cautiverio
hacia el Mesías, hacia Jesús. Entonces puedes ver ahí que desde el padre de la fe hasta el primer rey, de acuerdo con el corazón de Dios, son 14 generaciones. Y después 14 generaciones pasaron desde David hasta Babilonia, hasta que los enciaba Dios, hasta que, digamos, se harta del pecado de Israel. Y 14 más hasta que regresan, salen de Babilonia, del encierro, hasta Jesús. Ajá. La otra manera de verlo es la siguiente. Aquí empezamos con Abraham, que es el padre de la fe. Y fíjense lo que significa Abraham y Abraham. Abraham en hebreo significa déjenme ver porque cuyo atribuye Moisés según el judaísmo, tierra, que no sé qué. Puedes ver lo que significa que es progenitor biológico de los judíos y el padre del judaísmo. Bueno, espérenme, déjenme buscarlo mejor. Perdónenme. Contempla, eh, puedes buscar la etimología en el internet de Abraham, porque acuérdense que él empezó como Abraham, sin la H, se escribe A, B grande, R, A, H, A, M, Abraham. Ajá. Pero él empezó con ¿cómo se llama? Sin la H. O sea, su nombre original en la Biblia es A, B grande, R, A, M, Abraham. Abraham. Ajá. Entonces, si ustedes buscan el significado de Abraham, de Abraham, dice el nombre Abraham tiene sus orígenes en el nombre Abraham, como se lo dije. No obstante, Dios cambió su nombre por el de Abraham, que significa padre una muchedumbre de pueblos y pertenece al género masculino. Y si tú buscas el significado de Abraham ya lo vimos, padre de muchos. Y el significado de Abraham, sin esa H, porque muchos dicen que esa H la agregó Dios porque de ahí empezó el... ¿Cómo se llama? El hebreo, por eso es esa H. Pero bueno, son cosas que vienen... Ay, no encuentro... Bueno, entonces tú empiezas a buscar Abraham, que es padre de muchos. Ajá. Y te sigues con Isaac, por ejemplo, para tomar nada más esto en un contexto. A ver. A ver, creo que aquí viene. Entonces, Abraham es el padre de Isaac. Y Isaac es el que hace reír, eso significa su nombre. El que hace reír. Entonces, etimológico, el día de bueno, eh, leyenda en nombre, ok. Bueno, entonces, dice, son varios los significados que se otorgan al nombre de Isaac, no obstante todos ellos están relacionados con la simpatía, la alegría y la risa. Así encontraremos que Isaac significa aquel con el que Dios reía, el que hace reír, el que ríe o la sonrisa de Dios. Entonces, vemos, Abraham es el padre de Isaac y en sus nombres dice el padre de muchos y el que hace reír. ¿Por qué? Porque la promesa para Abraham es que su descendencia iban a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, padre de muchos. Por eso le cambiaron esa H, Abraham. Isaac significa el que hace reír. ¿Por qué? Porque una cosa, no sé si se acuerdan en la Biblia, cuando el ángel del Señor va con Isaac, con Abraham, perdón, y le dice, vas a tener un hijo. Esta Sara, su esposa, se vio. ¿Se acuerdan? Y entonces ahí puedes comprender por qué dice el que hace reír.
porque hizo reír lo que le dijo el Señor a Sara. Pero también fue el hijo más querido de Abraham, porque fue su único hijo. Aunque Dios lo probó y lo iba a dar en sacrificio, ¿no? Pero fíjense, no sé si se acuerdan que también Abraham tuvo otro hijo que se llama Ismael. El nombre Ismael y su origen y su significado, el que sabe escuchar. Y es una característica muy común e identificadora de los chicos con este nombre. ¿Mm? Fue un nombre poco habitual en España. Bueno, el origen de Ismael es hebreo y lo podemos ver reflejado en el nombre de algunos personajes bíblicos. Bueno, aquí podemos ver Ismael se caracteriza por ser un hombre con buena fe y voluntad a la hora de realizar cualquier tipo de acción. Una persona con mucho espíritu e implicaciones en cualquier tipo de diversidad. Bueno, entonces, Ismael, como lo estamos aquí, es el que sabe escuchar. Entonces, fíjense, Abraham tuvo dos hijos, el que sabe escuchar y el que hace reír. Qué chistoso, ¿verdad? Bueno, qué interesante es esto, ¿no? El hijo de la esclava que sabe escuchar, pero como sabemos, la escritura dice, no seamos oidores solamente, sino hacedores. Y el hijo de la libre, que es el que hace reír, el que trae gozo, el que vive con Dios. Entonces ahí vemos más o menos el linaje de Dios. En el nombre de Abraham vemos el pacto que hizo Dios con él. En el nombre de Isaac vemos cómo él desde un principio, cuando el ángel del Señor le dijo, Abraham, vas a tener descendencia de Sara, ella se rió. Y ahí empezamos a ver eso hermoso que hay aquí. Entonces ya vemos que de Abraham a David, y vamos a ver qué significa por último David, porque Jesús ya sabemos exactamente qué es, ¿no? ¿Qué significa su nombre? Dios con nosotros, Emmanuel, Dios salvará, Yeshua, Yahvé, o Dios Jedbaje salvará. Vamos a ver acá si el significado de David, su origen es hebreo, su significado es el elegido de Dios o el amado y querido. Entonces, vean, desde de la padre de la fe, Abraham, hasta David, el elegido de Dios. ¡Wow! ¿No es sorprendente? Cómo aquí Dios nos habla de lo que viene a ser Jesús. Porque aunque Abraham sea el padre de la fe, Jesús es el que trajo la fe al mundo, el que nos hizo conocer al Padre, al mismo. Y David, que fue el elegido de Dios, porque eso significa su nombre, pues nos habla de la elección que tuvo que hacer Dios, de hacerse un cuerpo, para que Él fuera el Mesías, el mensajero. ¿Y qué trajo? Buenas nuevas, de que ya fuimos redimidos y que los gentiles también somos pueblo de Dios, no nada más los israelitas. Entonces, nada más en esos nombres, y pueden ver aquí todas estas genealogías, 14 familias, genealogías, desde Abraham a David, y pueden buscar el significado de cada nombre que viene aquí, hermanos. Aquí vemos nombres como Jacob, como Judá, como Ram, como Nazón, como Salmón, como Boz, Salomón, y pueden buscar su significado y pueden ver exactamente de la padre de la fe al que hace reír. Y como les dije, de la padre de la fe hasta el elegido de Dios. Y te da tantas cosas, ¿no? David, que era un niño que nadie quería, que nadie tomaba en serio, pero venció grandes gigantes. Entonces, en esta genealogía puedes encontrar muchas cosas, hermano, pero yo te pongo eso, que tú empieces a buscar junto con el Espíritu Santo. Y como vimos ahorita, con 3 nombres solamente, te das cuenta, ¿no? Abraham, el padre de la fe, ¿por qué? Porque viene el pacto que hizo Dios con él, de que muchedumbre, y su nombre que significa padre de muchos, de muchedumbre, de muchos. Wow, y ahí está el pacto. Y ves y atas ahí, porque él le cambió el nombre a Abraham. Ujú. Isaac, el que hace reír, ¿por qué? Porque hizo reír desde un principio a su madre, pero le dio mucha felicidad y honra a sus padres, ¿no?
Y vemos David, el elegido de Dios. O sea, cuando Saúl dijo, no envió a Saúl a elegirlo. ¡Wow! Entonces aquí puedes encontrar mucha historia, muchas cosas en los nombres de aquí. Rahab, Salmón, Obed, ¿cómo se llama? Boz, que se casó con Ruth, y muchas cosas más puedes encontrar. Y después nos hablan del nacimiento de Jesús, ¿no? Hay una historia que es, digamos, más católica que otra cosa, pero se las quiero contar. Este nacimiento de Jesús, ustedes pueden ver, ese, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Y te empiezan a ver desde María, desde que de cómo el ángel le apareció a María, le apareció a José, diciéndole que iban a ser un niño y que le pusieran Emanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros. Entonces, esta historia católica, porque es católica, es de Navidad, y que pues sabemos que Navidad no debemos de celebrarla, porque es una fiesta pagana más que el nacimiento de Jesús. Bueno, entonces, esta historia comienza con tres árboles que se empiezan a preguntar entre sí, ¿y tú qué quieres ser cuando crezcas? Digámoslo así, ¿no? Uno dice, no, pues yo voy a ser, mi madre es muy buena y me van a convertir en un cofre que va a guardar riquezas infinitas, muchas riquezas. Y va a guardar, va a guardar tesoros muy valiosos, lo más valioso en el mundo. Y otro dice, bueno, yo como mi madera es muy fuerte, muy buena, me van a hacer un navío grande, fuerte y va a navegar un rey en mí. Y otro dice, no, yo lo único que quiero es estar aquí, crecer hasta lo más alto para que cuando volteen las personas, me vean, puedan ver a Dios, puedan alabar a Dios, puedan ver a Dios. Entonces empiezan a cortar los árboles y el primer árbol que soñaba ser un cofre, lo ponen, lo dicen y entonces eh, lo hacen, en vez de un cofre, un cajón donde, donde va a comer el animal, un pesebre. El segundo sí, lo ponen con tablas para hacer un navío, pero no fue un navío grande, sino fue una barca pequeña en un lago. Y al último lo cortaron y todos dijeron, uy, qué suerte, que bueno, sabemos que no existe la suerte. Dice, ¿qué destino el de nosotros que no se cumplió lo que queríamos? El tercero lo cortaron, dijo, yo no quiero, lo cortaron y le hicieron tablas, maderas, no tablas como las que conocemos que son así, rectangulares y planas, no, tablones, grandes palos, así. Bueno, sí, tablones, grandes. Y los dejaron abandonados en una bodega. Entonces, cuando llega un niño, bueno, una madre que estaba embarazada, tuvo a su hijo y colocó ese hijo en ese cajón donde los animales comían, en ese pesebre. Y era Jesús. Entonces el árbol comprendió que tenía lo más valioso del mundo. Él quería hacer un cofre con joyas y tuvo algo mejor. Tuvo a Dios dentro de él. Después, esa pequeña barca, subió un hombre, se durmió, iban otros hombres con él en el lago, iban cruzando el lago y se vino una gran tempestad. Y entonces todo el mundo despertó al hombre que se quedó dormido y ese hombre reprendió el viento y la lluvia, la tormenta y se calmó todo. Entonces ese pequeño árbol que soñaba ser un gran barco y llevar a grandes reyes, comprendió que el que estaba ahí era Dios y que tenía al hombre más rico y poderoso en el mundo en él. Y después el último, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, esos tablones del último árbol fueron usados para hacer esa cruz, en donde
en lo más alto estaban esos tablones y esos tablones sostenían a Dios mismo, al cuerpo de Dios, digámoslo así, a Dios. Y él decía, están mirándome y están viendo a Dios en mí. Y esta historia nos muestra que uno puede tener grandes sueños, pero Dios trabaja y te los cumple, les cumplió todo, ¿no? Uno quería tener lo más valioso del mundo, joyas, pero tuvo lo más valioso que Dios le dio, que fue él, tenerlo a él. El otro quería tener a un rey y tuvo al rey de reyes. Y el último quería que cuando lo vieran, vieran a Dios y lo alabaran y lo tuvo ahí, junto a él, en la cruz. Entonces, no te desanimes, hermano, no te desanimes. Si Dios no te concede tus peticiones como tú quieres, porque como lo dije, Dios no complace peticiones nada más porque sí. Entonces, siguiendo ya con esto último, vemos el relato, ¿no? María estaba comprometida para casarse con José y quedó embarazada por el espíritu y José quería deshacerse de ese pacto de matrimonio porque dijo, pues ya está embarazada, alguien más lo hizo. Y el ángel, un ángel le dijo a José, José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ajá. Y entonces, aquí vemos cumplidas también en Isaías una profecía, pero léanlo, hermanos, léanlo. Esta pequeña historia, que es el capítulo 1 de Mateo, te lleva sobre la genealogía y cómo empezó, cómo José y María se iban a casa y él, porque vio embarazada a María, ya no quería casarse con ella. Entonces, ¿qué hizo? El ángel del Señor fue con José y le dijo, oye, no desprecies a María porque el hijo que lleva es un fruto del Espíritu, él lo hizo. No te niegues y cásate con ella. Y José, convencido, se casó con María y tuvo a su hijo y no dijo nada a nadie. Ujú. Entonces, este es el primer capítulo, hermano. Les digo, es una pequeña fracción, es algo eh, pequeño para que ustedes vayan, lo lean y empiecen a estudiar palabras, empiecen a ver por qué Jesús, por qué Yeshua, por qué Manuel, porque aquí en la profecía que les digo cumplida en Mateo ay, perdón, que dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y aquí puedes ver Jesús Yeshua y en la profecía dice un hijo que llamarás Emmanuel. Ahí pueden ver, hermanos, busquen. ¿Por qué? ¿Cuál es esa pequeña diferencia? ¿Por qué en Isaías dice Manuel y por qué el ángel le dice lo llamará Jesús o Yeshua? Busquen y van a ver por qué. Jesús les bendice, hermanos.